Bueno, vamos a estudiar a Mateo como ya se ha leído. Yo creo que podríamos decir que de manera oficial la temporada navideña ha iniciado. Yo creo que sí, ¿no? Podemos ya saber de celebraciones, festivales y todo lo que conlleva actualmente la Navidad. Pero quisiera que pensáramos, ¿qué celebra la gente en Navidad? Preguntarnos, ¿qué se celebra? ¿Qué celebramos? ¿Qué celebran? ¿Qué celebraremos nosotros? Cuando pensaba en todo esto, recordé una anécdota de... No recuerdo dónde la escuché, honestamente, pero lo cierto es que era una manifestación de algunas personas que reclamaban algo, y una mujer estaba en medio de toda esta gente, se había unido al movimiento y reclamaba. Y entre todo esto, reporteros que andaban cubriendo el asunto la entrevistaron y le dijeron, ¿qué estáis reclamando? ¿Qué es lo que pedís? Y ella tenía que aceptar que no sabía muy bien de qué iba la cosa, no sabía bien qué es lo que estaban reclamando, no conocía el trasfondo de todo esto, y me lleva a pensar en si nosotros estamos celebrando algo que quizá no entendemos. Celebramos Navidad, estamos en festivales, estamos en fiestas, estamos inmersos en muchas cosas, pero realmente ¿de qué va la Navidad? ¿Qué hemos de celebrar en la Navidad? Así que por eso en esta tarde, como hemos leído en Mateo, vamos a estudiar sobre el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Bueno, vamos a ver estos 3 puntos: a Jesús el Rey, Jesús el Salvador y Jesús el Emmanuel, Dios con nosotros. Primeramente, los versículos que no hemos leído, los primeros 17 versículos de Mateo, del capítulo 1, nos hablan de la genealogía de Jesús. Así como en el principio se habla de la genealogía de Adán, aquí vemos la genealogía de Jesús. Se resalta que es descendiente de Abraham y también se resalta que es descendiente de David. Esto para una gente secular del mundo sin contexto bíblico no les significará nada. Para los judíos significará mucho, ¿no? Abraham, el padre de aquella nación, y David, pues esa figura, ¿no?, de rey, y sobre todo las profecías que apuntan a su descendencia de un reino eterno. Así que Jesús era descendiente de Abraham y era descendiente de David. Por tanto, Jesús era legítimo rey de Israel. Por eso tenemos aquí a Jesús el Rey. Es uno de los énfasis de Mateo, presentar a Jesús ante los judíos. Mirad, aquí tenéis a vuestro Rey, el ungido, el descendiente de David. Así que en cuanto a su linaje humano, era el legítimo rey de Israel. Pero también podemos hablar del linaje sanguíneo. ¿Por qué? Porque sabemos que, según se creía, Jesús era hijo de José, pero también conocemos que José no engendró a Jesús, sino que fue engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces podríamos hablar de su linaje terrenal y su linaje sanguíneo, pero también el linaje legal, oficial, según se creía, hijo de Jesús. Así que por ambos lados, por el linaje de José y por el linaje de María, Jesús era legítimo rey de Israel. Dicen algunos eruditos que Mateo se centra en la genealogía, en el linaje legal de Jesús, es decir, por el camino de José que llega hasta Salomón y David, descendiente de David. Y Lucas, porque si vosotros leéis las genealogías de Lucas y Mateo, no coinciden. Y surge esa pregunta, ¿por qué? Bueno, uno va por el camino de ese linaje legal a través de José, y el otro por el sanguíneo a través
de María. Lucas va por ese lado y llega hasta Natán, que también era hijo de David. Y al final ambos descendientes de David. Y al final Jesús como legítimo rey. Un linaje real. Pero además de su linaje humano, lo cual no era poca cosa, rey de Israel, también vemos en el versículo 18 que María había concebido del Espíritu Santo. Así que aquí podemos ver un linaje divino. Lo cual es importantísimo y evidentemente por tiempo y por todo no vamos a entrar en detalles, pero ese linaje divino es, como dice el versículo 20, porque fue engendrado del Espíritu Santo. Además, la mano de Dios está aquí y estamos hablando de un nacimiento virginal. Hablar hoy de un nacimiento virginal para muchos es locura, para muchos es motivo de mofa. ¿Cómo es posible? ¿No? Se han hecho chistes hasta en este sentido, pero las Escrituras son claras. Y así como Dios ha hecho muchos milagros, este es uno más, que aquella virgen concibiese por medio del Espíritu Santo a Jesús, el Hijo de Dios. Quisiera también que en este contexto hablásemos de que José y María estaban comprometidos. Porque claro, ¿cómo es posible? Si nosotros leemos la historia con detalle, pueden surgir muchas preguntas. Es muy importante establecer en este sentido que el comprometerse en aquel tiempo y en aquel contexto no tiene que ver con el comprometerse hoy en día. Nosotros hoy podemos hablar de que alguien se ha comprometido con otra persona y tenemos una idea de lo que eso significa, pero esto se aparta de lo que sucedía en aquel tiempo. En aquel tiempo el asunto era mucho más serio que ahora. El novio y la novia se juraban fidelidad mutua en presencia de testigos y en un sentido restringido, este era esencialmente el matrimonio. De hecho, si ponéis atención en el pasaje, se dice que, versículo 19, dice José, su marido. Nos llama la atención por qué su marido, si estaban comprometidos. En ese contexto se consideraba ya su marido. Y luego, en el versículo 20 se le dice, José, hijo de David, no temáis recibir a María, tu mujer. ¿Veis? Yo creo que a alguien que se compromete hoy en día se le hablaría de esta forma, tu marido, al que es tu prometido. Yo creo que no. Pero sin embargo, en este contexto, así era. Pero a pesar de ese contexto y a pesar de lo que estábamos mencionando, José tenía que entender ciertas cosas, ¿no? Algo no encajaba, algo estaba pasando. Hemos visto que él era justo, se le describe así en el versículo 19, y no quería perjudicar a María, pero evidentemente necesitaba una explicación. Él amaba a María, pero estaba confundido. Él sabía que ella no le iba a engañar, no le iba a ser infiel, pero lo cierto es que ahora mismo ya estaba embarazada y él necesita una respuesta, y es allí donde también nuestro Dios interviene. Cuando Dios está obrando, Él tiene todo bajo control, y ante aquellas dudas no tiene problema en enviar a un mensajero que le dice a José, José, hijo de David, también hace esa referencia, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es interesante cómo al final del pasaje, versículo 25, si no me equivoco, dice versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Bueno, me llama mucho la atención, si a ti se te aparece un ángel y te dice, lo que ha concebido tu mujer es engendrado del Espíritu Santo, ¿ya quedas en paz y recibes a tu mujer? Costaría. Sin embargo, él creyó, él escuchó la voz de Dios, el mensaje de Dios, y creyó y recibió a su mujer, porque Jesús, ese niño que iba a nacer, era engendrado
del Espíritu Santo. Así que podemos concluir en este primer punto que Jesús es Rey, tanto por el linaje humano como por el linaje divino. Jesús es Rey de Israel y Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Podemos tener esa convicción? ¿Podemos tener esa claridad? Jesús, el niño que había de nacer, es Rey de reyes y Señor de señores. Pero tenemos otra parte de este niño que iba a nacer o que estaba naciendo. Estamos hablando de su nacimiento. Jesús el Salvador, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos esta referencia y sabemos que Jesús significa Salvador. Jesús es un derivado del nombre Josué. Yeshua, Joshua, es un derivado de este nombre hebreo que significa Yahvé es mi salvación. Josué es Yahvé es o Jehová o Dios es mi salvación. Y Jesús significa Salvador. Y el mismo texto dice, ¿por qué? ¿Por qué tendrá este nombre? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es interesante, la descripción de que Él salvará a su pueblo. Es decir, Él nace con un propósito, se le da este nombre para enfatizar ese propósito que es claro, porque Él va a salvar a su pueblo. Es decir, desde este mensaje se nos está anunciando, necesitáis ayuda, necesitáis un Salvador, porque Él ha venido a esto, Él ha venido a salvaros, ha venido a salvaros de vuestro pecado. Pero quiero que pensemos en esta frase, a su pueblo. Él salvará a su pueblo. La palabra de Dios es clara. Dios no quiere que nadie perezca. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también es claro que todo aquel que no cree en Jesús no será salvo. Solamente aquellos que pongan su fe en Él serán salvos. Solamente aquellos que creen en el unigénito Hijo de Dios serán salvos. Este Salvador salvará a los que quieran ser salvos. No va a salvar a los que no quieran ser salvos. No va a salvar, no te va a obligar, no te va a llevar a estar en su presencia si tú no quieres estar en su presencia. Pero si tenemos un poco de claridad, de verdad, todos querremos estar en su presencia. Quizá alguien hoy pueda decir, a mí no me interesa, a mí no me hace falta, yo no necesito de ese Dios. Pero llegará el día, como está escrito, en que toda rodilla se doblará. Todo hombre, toda mujer reconocerá que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Pero más vale que lo reconozcamos antes y no en aquel tiempo donde el tiempo se haya terminado. También en este mismo versículo hablemos de salvar a su pueblo y también salvar de sus pecados. Porque si nos remontamos a aquel tiempo, el pueblo quería ser salvo. Quizá podríamos decir que sí, pero ¿de qué querían ser salvos? No querían ser salvos de sus pecados. No estaban pensando en eso, estaban pensando en otra cosa. Y esto nos lleva a pensar en lo que hoy la humanidad quiere, en lo que hoy la iglesia quiere, en lo que hoy nosotros queremos. ¿Qué queremos de parte de Dios? Él vino a nacer, es lo que es la Navidad, pero debemos tener claro a qué vino, con qué propósito, y luego tener muy claro cuál es el propósito que aquel niño, que es Jesús y que se hizo un hombre, qué propósito y qué directriz nos dejó. Para no perdernos en buenos deseos, en a mí me gustaría esto, a mí me gustaría aquello, yo creo que sería bueno esto y lo otro, como el pueblo en su momento. Ellos querían ser libertados de Roma. Ellos querían ese reino mesiánico, ese esplendor de los tiempos de David, de los tiempos de Salomón. Es lo que ellos querían. ¿Qué es lo que nosotros queremos hoy? Tenemos nuestros planes,
o queremos los planes de Dios? En fin, solo Dios puede salvar, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús lo hacía, como veremos, que es la parte en la cual me quiero enfocar más. Jesús es Dios con nosotros. Versículo 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, estamos hablando de un cumplimiento profético. Hay muchas referencias proféticas a Jesús. Específicamente esta que da Mateo es a Isaías 7:14. Era un tiempo de adversidad, era un tiempo que el pueblo necesitaba un Salvador, y Dios dijo esta señal para su pueblo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Dice el versículo 22: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Así que Jesús cumple, ya desde antes de su nacimiento estaba cumpliendo profecías. Sabemos, hace poco leímos, no recuerdo cuándo, hablábamos de Belén Efrata, donde había de nacer. Ya estaba desde hace mucho tiempo atrás, pero no voy a entrar en esa lista, es muy larga, de todas las profecías que Jesús cumpliría y alguna que falta por cumplir. Pensemos en Emmanuel y pensemos en su significado: Dios con nosotros. Es maravilloso pensar que Dios venía a salvarnos. Él mismo venía a salvarnos. Dios con nosotros, literalmente. Es un significado, pero sabemos por otros contextos, por ejemplo Isaías 35:4, Dios mismo vendrá y os salvará. Así que a mí me encanta esta parte de la Escritura, saber que Dios vino a buscarnos. Dios mismo vino a buscarnos en la persona de Jesucristo. Quiero leeros algunos versículos que respaldan, que van en la línea de esto que estoy diciendo. Os leo primera de Timoteo 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué os parece? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo fue eso? Lo que hemos leído en Mateo 1. Jesús. Dice Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabéis qué significa toda la plenitud de la deidad? Y en Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad. Dios manifestado en carne. Os leo Juan 1:1 y Juan 1:14. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y luego, ¿qué dice? Y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y decía Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Emmanuel, hermanos, Dios con nosotros, eso es parte de lo que hemos de celebrar. Y así como he dicho que solo en Dios hay salvación, sabemos que solo en Jesús hay salvación, porque en ningún otro hay salvación. Porque decía Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
¿Por qué será esto? ¿Por qué solo en Dios hay salvación y por qué solo en Jesús hay salvación? ¿Hay contradicción o qué estará pasando? Lo único que está pasando es que Jesús es Dios. Dios hecho carne. Dios con nosotros. Dios vino. ¿Y sabéis qué es maravilloso? Que Dios volverá. Porque lo ha prometido. Porque lo ha dicho. Él volverá a por ti y a por mí. Quiero leeros tal cual. Encontré estas palabras en un comentario y me gustaron mucho, os las voy a compartir. Dice, hablando de Jesús, aunque era infinitamente rico, se hizo pobre, asumió nuestra naturaleza humana, entró en nuestra atmósfera contaminada por el pecado sin ser manchado, tomó sobre sí nuestra culpa, llevó nuestros dolores y nuestros pesares, fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Fue al cielo a preparar lugar para nosotros. Envió su Espíritu en nuestros corazones. Gobierna todo el universo en favor nuestro. No solo hace intercesión en nuestro favor, sino que vive para siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Y vendrá otra vez para llevarnos no solo al cielo, sino mucho más tiernamente llevarnos a sí mismo. Verdaderamente este es quien se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Esta es la esencia, hermanos. Esto es lo que queremos celebrar, ese nacimiento que marcó el cumplimiento de la promesa de Dios, ese nacimiento que cumplió la salvación de Dios, que cumplió las profecías de salvación. Yahvé es mi salvación. Dios había cumplido, Dios había venido en el tiempo correcto, en el momento correcto, había venido a salvarnos. En fin, hermanos, me llama mucho la atención que las Escrituras nos hablan de que Dios hablaba con Adán y Eva, ¿lo recordáis? En el paraíso. Estaba con ellos. En la Judea del primer siglo, Dios caminó en este mundo en la persona de Jesús. Hoy quiere caminar contigo. Quiere caminar con nosotros. Quiere estar contigo en la persona del Espíritu Santo. ¿Podemos decir que el Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Y dice las Escrituras que cuando tú crees en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Sabes lo que esto significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Si no te parece maravilloso que Dios pueda estar en ti. Dios vino a este mundo, pero si tú no le conoces, Dios quiere vivir en ti. Dios vino a buscarte, Dios nació en Belén y quiere nacer en tu corazón. Yo sé que muchos de los que estamos aquí le conocemos, pero si tú no le conoces, si tú tienes dudas, si tú tienes algunas lagunas informáticas o informativas, hoy recibe esta buena noticia, que eso es la Navidad. La Navidad en el sentido bíblico. La Biblia no nos llama a celebrar la Navidad, no nos dice que hagamos cosas especiales en este sentido. Somos llamados a recordar su muerte, no somos llamados tanto a recordar su nacimiento, pero ya que lo hacemos, vamos a hacerlo en el sentido bíblico, con el propósito que Él tuvo, que las festividades, que los regalos, que los viajes, que las comidas no pierdan esa centralidad de qué estamos celebrando, que no dejemos afuera al festejado o al que en teoría debería ser el festejado, ¿no? La Navidad es para celebrar a Jesús
Y el mundo hoy, creo que, no sé si hace un año lo decíamos, ¿no? ¿Qué pasa en los colegios? Puedes hablar de todo, pero no hables de Jesús, ni ningún símbolo bíblico, ni nada que tenga que ver con esto. O sea, todo es válido, menos Dios. Entonces, Jesús es sacado de su propia celebración. Pero Jesús, que no sea sacado de nuestros corazones, que Jesús no sea sacado de su iglesia, que tengamos siempre presente qué significa la Navidad, que vivamos en esa centralidad y que compartamos este mensaje de Emmanuel, Dios con nosotros. Que el Señor nos bendiga.